versículos del 12 al 14. Esta es la segunda parte de nuestro estudio bíblico titulado Cuando el hombre corrompe la fe. Vamos a ver en todo el contexto cuando está el Señor cuando es el Señor apresado y llevado, donde la casa primeramente dice a la casa de Anás. Vamos a ver todo eso y de ahí al analizar el contexto histórico, vemos que la vida religiosa de Israel estaba totalmente corrompida. No era el deseo de servir a Dios, sino de puro provecho personal, de enriquecimiento, y no era una parte establecida por Dios, sino que era el Imperio Romano quien ponía los sumos sacerdotes. Pero bien, vamos entonces a entrar en materia. Leemos la escritura, por favor, ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos del 12 al 14. Dice así el Señor en su palabra: Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Venimos en palabras de oración. Señor, te damos las gracias en esta hermosa tarde y te pedimos el auxilio al Espíritu Santo para que, Señor, más que ideas de hombre, sea, Padre bendito, palabra tuya. Por eso clamamos para que tu Espíritu Santo pueda usar a este siervo inútil, atando sus pensamientos, su corazón, y pueda edificar a tu iglesia, Señor, aquella que compraste a precio de sangre. Señor, qué privilegio y qué bendición contar con hermanos que, a pesar de tener un día difícil, complejo, que a pesar de sus pruebas o los estorbos que quizás Satanás ha querido poner en sus vidas, Señor, están conectados. Padre, gracias porque la madurez en eso consiste, en que a pesar de que estemos cansados, a pesar de nuestras emociones como el enojo, la inconformidad, la tristeza o la alegría, no, Señor, sean ningún obstáculo para que estemos queriendo aprender de tu palabra. Por eso en nuestra vida de fe, siempre tu Santo Espíritu será el maestro por excelencia, Señor. Jesús es el autor y consumador de la fe. En Él tenemos puesta nuestra mirada. Bendiga, Señor, a estas mujeres guerreras que están conectadas, que ninguna prueba, Señor, las ha botado de su fe, que tal vez han llorado, tal vez se han entristecido, pero han continuado, Señor. Bendiga a esos hombres de fe. Señor, gracias, porque en estos tiempos la mayoría no quieren ejercer, mi Dios, un buen sacerdocio en su casa, pero nos sentimos bendecidos con cada uno de estos hombres, Señor. Bendiga la juventud, aquellos, Señor, que un día se les trasladará, si tú no has venido, mi Dios, este ministerio. Suplicarte, Padre, que avives ese fuego en cada uno de ellos, para que se involucren, para que te sirvan, Señor, para que se distancien de las pasiones juveniles y que reconozcan que para todo hay tiempo, Señor. Tiempo para compartir con la novia, tiempo para estudiar, tiempo para trabajar y mayor tiempo para servirte, Señor. En el nombre de Jesús, bendiga a nuestros niños, bendiga a nuestros enfermos, bendiga a la esposa de nuestro hermano Ricardo Dimas, bendiga, Señor, la escasez. Padre, yo sé que tú vas a hacer esa multiplicación, esa provisión, Señor, porque tú eres Jehová Jireh. Quédese con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, podemos tomar asiento, mis amados, para aquellos que se pusieron en pie. Hermanos, vamos a hablar, o el propósito de este estudio es que conozcamos el desorden que puede provocar un mal corazón a través de la envidia o de poder. Hay dos cosas que hacen estragos y que son bien peligrosas cuando llega esta persona al poder religioso: la ambición y el poder, y que no lo mueve el amor por Dios, el amor para Dios,
sino que son otros intereses, y si se distancian de ser buenos administradores de las bondades de Dios. Porque todo lo que el hombre hace en cuanto a la fe es por y para Dios, no es por y para el hombre. Pero insisto, creo que a través de la historia hay algo que a mí me encanta. No soy un muy buen historiador, creo que tengo un poquito de deficiencia en mis neuronas, soy un poco malo para ordenar cronológicamente las cosas o las fechas, pero sí conozco mucho. Y al conocer la historia, hermanos, dicen que cuando no la conocemos somos propensos a cometer los mismos errores. Y creo que son las cosas que se están dando en el siglo XXI. Ya vamos a descubrir que en los tiempos de Jesús no han cambiado. Siempre hay personas que corrompen la fe. Y cuando se corrompe la fe, llámese la fe, hermano, es nuestra vida espiritual. Entonces echamos a perder lo bello, lo bueno que es el amor de Dios para con el hombre. Dijimos, hermanos, que Israel ha pasado, porque nos centramos siempre, el punto de partida en el Antiguo Testamento ha sido Israel. En el Nuevo Testamento la iglesia era un misterio. Nunca un profeta logró ver los tiempos de la gracia. Fue algo que Dios poco a poco, a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, la venida del Espíritu Santo, y todo el desarrollo de la iglesia, llámese iglesia, el pueblo judío con el pueblo gentil, entonces vemos un periodo diferente, pero es importante conocer la historia de Israel, y lo hemos visto lo hemos mencionado a través de lo que es 8 periodos, que hoy vamos a estudiar el 8º periodo. Pero dijimos que Israel ha pasado por un periodo patriarcal, donde comienza con un hombre llamado Abraham, luego viene su hijo Isaac, el hijo de la promesa, aunque ya hemos conocido que él tuvo otros hijos. Tuvo a Ismael, y cuando fallece Sara, y de 125 años, vuelve otra vez a juntarse con otra. No, ese hombre, qué fuerza la que tenía. Pero al final, pues entonces tiene otros hijos, pero la bendición de la promesa es a través de Isaac. A Isaac le nace Esaú y Jacob. Hay una profecía, aún se le revela a su madre en el vientre, y le dice, el mayor servirá al menor. Los del lomo de las cuatro mujeres de Jacob, de Raquel, de Lea y de las 2 siervas, le nacen otros 12 hijos, y estos son los patriarcas. Y luego pues ellos van a lo que es a Egipto, y luego pues son 70 personas las que van y salen millones, pasan 430 años allá. Pero bueno, ese es el periodo patriarcal prácticamente es desde el año 2000 al 1500 antes de Cristo. Ahora, destacamos ahí pues la parte de lo que es el Señor y su fidelidad en la continuidad de sus planes. Vemos allá en el Éxodo, que estamos hablando del 1500 al 1200, Dios usa a un gran líder llamado Moisés, y que lo lleva pues prácticamente a libertarlos de la opresión egipcia, y los lidera en esos 40 años difíciles en el desierto. Vemos luego del año 1500 al 1200, sería el tercer periodo. En este periodo, mis amados, es Israel en Canaán, conocido, y vemos ahí el gran conquistador Josué. El cuarto periodo es cuando viene la monarquía, donde pues aparece un rey escogido por los hombres, y viene y aparece otro rey elegido por Dios, en este caso al rey David. Prácticamente es allá por el año 1000 en el 922, junto con el reinado de Salomón. Pastor, ¿por qué hasta el 922? Porque luego después el reino se divide, que sería prácticamente el 5º periodo, donde Roboam y Jeroboam dividen los reinos. Roboam se queda con el reino del sur y Jeroboam con el reino del norte, conocido como Israel al norte y Judá al sur. Luego veíamos también el 6º periodo, donde, bueno, en el 722, si no mal recuerdo, el imperio sirio conquista
al reino del norte y se los lleva cautivos. Prácticamente quedan algunos judíos ahí, pero se empiezan a mezclar con otros de otras nacionalidades conocidos como los famosos samaritanos, donde empieza a haber una generación de judíos híbridos, por así decir el término. Luego, hermanos, en el año 585, Israel es conquistado por Babilonia y es llevado a lo que es a ese gran país, o prácticamente por ese imperio es conquistado, y ahí vemos la desobediencia. Ahí prácticamente se le da bastante uso a lo que es a las sinagogas como parte ya también para velar por la vida espiritual de Israel. Cuando ellos regresan, hermanos, a través de Esdras, que hay un gran avivamiento, y pues a través de Ciro permite, déjeme y le cuento esto también. Recuerde que cuando son llevados cautivos a Babilonia es por el imperio, valga la redundancia, el imperio babilónico. Luego, después, Babilonia es vencida por los medo-persa. Y es en ese periodo donde Israel es repatriado y es mandado también a reconstruir lo que es el templo y lo que es la ciudad. Ahora, en esas dispersiones, Israel siempre supo mantener la parte de lo que es el sacerdocio a través de la línea arónica. Y entonces, después de esos periodos, hermanos, de dominio del imperio persa, viene el imperio griego. Ahora, hermano, es conocido como el octavo periodo. Y aquí casi vamos llegando a la parte esta medular. Esto, hermanos, sé que tal vez, no sé si lo vamos a lograr entender a la primera, pero es necesario tener todo un contexto de aquí, porque vienen ciertas cosas que suceden en cuanto a la influencia en Israel, y que esto es lo que daña la fe de ellos. Y por eso, vuelvo a resaltar el título del estudio: cuando el hombre corrompe la fe. Bueno, mire, allá por el año 336 al 323 ascendió al trono un joven llamado Alejandro Magno. Este hombre era de 20 años cuando es rey, y pues prácticamente este imperio griego vence a los persas en una gran batalla llamada Gránico en el 334, en Asia Menor también en un lugar llamado Iso en el 333, al norte de Siria en Tiro y en Gaza, conquista en el 332, y en Palestina y en Árbela en el 331. Luego en Mesopotamia, de ahí conquistó a Persia, Afganistán, y llegó hasta el río Indo en Pakistán en el 326. Alejandro Magno tiene una peculiaridad, que fue educado por el gran filósofo griego Aristóteles, y Aristóteles era del pensamiento que debía de influenciar en la cultura griega, el arte griego, la lengua griega y la civilización. Ese pensamiento se le trasladó al rey, y por eso es que vamos a ver toda esta influencia en el mundo conocido. Ahora, pero sucede algo. De repente el rey Alejandro Magno muere a sus prácticamente 33 años, y no lo sucede o no lo hereda un hijo, sino que prácticamente el reino se divide en sus 4 grandes generales. Y de esos 4 generales es importante ver, o nos interesa, hermanos, ver la parte de la región oriente de la Mesopotamia y Siria, la cual se le fue asignado por Seleuco I Nicanor o Nicator, allá por el 312 al 280, quien él fundó la dinastía de los Seleucidas. Luego, mientras que Egipto quedó en manos de Ptolomeo Sotero, quien él en el comienzo fue un sátrapa, un encargado de esa región, pero con el pasar del tiempo, en el año 300
23 llegó a ser, en el año 305 llegó a ser rey y fundó la dinastía de los Lágidas, llamado así por el nombre de su padre que era Lago. Ahora, usted va a escuchar en cuanto a la historia el helenismo. El helenismo, hermano, viene de la palabra griega helas, que su significado es Grecia. Entonces, Helas, Grecia, y por eso aquel gentilicio de helenismo. Palestina, hermanos, estuvo en control por los Lágidas hasta que hubo una guerra entre Antíoco III el Grande, allá por el 323 y 187. En el año 198, al final, se ganó una batalla decisiva contra Ptolomeo V, y en el 205 al 180, en lo sucesivo, Palestina estuvo bajo los Seleucidas, o sea, prácticamente siempre de influencia griega, pero ya no por los Lágidas, sino que es por los seleucos. Esto es importante, hermanos, porque hay un rey de los Seleucidas conocido como Antíoco IV Epífanes o Antíoco Epífanes IV. En el año 175 al 173 atacó, hermanos, con una gran violencia a los judíos que se oponían al helenismo. O sea, ya ve que el judío siempre se ha caracterizado por ser celoso en la fe judía. Los Lágidas, ellos les permitieron, a pesar de que fueron conquistados, fueron gobernados, pero les dieron espacio para que ejercieran su fe. No así Antíoco Epífanes IV. Él, hermanos, se oponía totalmente, a que ejercieran esa fe. Él, hermanos, ordenó que adoraran al dios Zeus. Claro, eso era algo imposible para los judíos que adoraban a Yahvé o a Jehová, porque Dios es un Dios celoso y demanda lealtad absoluta. Entonces, ese celo de que Dios nos demanda a nosotros, igual los judíos eran bastante incluso nacionalistas. Ahora, como los judíos protestaron ante Antíoco Epífanes IV, este ordenó la helenización total de los judíos y puso ciertas medidas. Fueron 3 medidas bien duras. Uno es que toda madre que circuncidara a su hijo sería ejecutado. Recuerde que esto es parte de la ley mosaica, que un judío tenía que ser circuncidado al 8º día. Entonces, esta parte, hermanos, prácticamente Antíoco Epífanes IV dice, la madre que lo haga, mando a matar a ella. Luego también hace algo, hermanos, algo tan atroz que mandó a quemar todas las copias de la Torá. Imagínense todo lo que se vio expuesto en este periodo los judíos, y me imagino pues escondieron algunas copias, etcétera, pero la orden de este rey fue mandar a quemar todas las copias. También prohibió para el judío que guardaran el sábado. Si lo guardaban era pena de muerte. Entonces, prácticamente algunos judíos, hermanos, murieron por su fe, otros tal vez no lo ejercieron, y en ese tiempo, hermanos, surge algo muy importante en la historia. Es el periodo de los macabeos, porque en este tiempo, hermanos, hay una familia de Matatías que tenían una orden sacerdotal, pero no para ser sumo sacerdote, porque la línea de los sumos sacerdotes tenía que ser de la familia de Aarón, aunque habían muchos sacerdotes que podían ejercer muchas cosas, pero la familia de Aarón era destinado para ser el sumo sacerdote. Entonces, surge este hombre llamado Matatías, un líder de la comunidad, se negó a seguir las disposiciones del rey Seleuco. Al ver a otro judío que estaba dispuesto a sacrificar
puercos o cerdos, él se llenó de ira y mató a este judío oficial, a este judío y al oficial sirio. Y junto con sus 5 hijos se refugió en las montañas cercanas, dedicándose a hacer guerra de guerrillas contra los sirios. Esto fue de un gran impacto, de gran apoyo, porque el pueblo judío sufría de gran opresión por este rey. Y al morir Matatías, le siguió el liderazgo su hijo Judas en el año 166 al 160 para que éste encabezase la rebelión. Este hombre en la historia judía ocupa un lugar muy especial, porque él, hermanos, a través de sus ataques efectivos, ahí es donde se le pone el nombre de Macabeos, que Macabeo significa martillo, porque él les daba duro a los asirios. O sea, las incursiones, las batallas que les daba era efectivo, y entonces se gana el título de Macabeo. Algo bien interesante en la historia judía, que en el 25 del mes de Kislev, o sea, el 25 de diciembre del año 165, Judas Macabeo reconquistó y purificó el templo. Construyó un nuevo altar y reanudó el culto a Yahvé. Recuerden que Antíoco Epífanes incluso manda construir una estatua de Zeus dentro de lo que es el templo o el altar de los judíos. Entonces, en el año 165, sí, Judas Macabeo recobra esa ciudad, recobra el templo, y entonces empiezan a ejercer lo que es la fe judía. Ahora, pero pasa esto. Recuerde que venimos viendo que en el imperio babilónico Israel podía ejercer su fe, pero no tenía rey. En el imperio medo-persa ejercía su fe, pero no tenían rey. Y en el imperio medo-persa. Ahora, en el griego igual, los lágidas les permitieron ejercer su fe, pero no tenían rey. Ahora, en este periodo, ¿sabe qué es lo que sucede? Logran independencia de los seleucos. Ahora, pero cuando muere Judas, que igual siempre fue un líder, un caudillo, para recuperar la fe judía, sucede, hermanos, que cuando él muere, hay otro hermano de él. Ya vimos a Matatías, ya vimos a Judas, ahora vemos a Jonatán. Este Jonatán, hermanos, quien retoma el cargo de líder en el 160 al 143, pues pasan 8 años, y a pesar de ser descendiente de los asmoneos y no de Sadoc, de la línea arónica, cuyo linaje se supone que era el sumo sacerdote, fue consagrado como tal. O sea, él permitió ser ordenado como sumo sacerdote. Y esto yo lo puedo ver paralelo, por ejemplo, cuando, hay muchos jueces que nunca permitieron, como por ejemplo en el caso de Gedeón. A Gedeón lo eligieron para ser rey, pero él no dijo, no, yo no quiero ser nada de eso. Pues accedió aún sabiendo que no podía asumir dicho cargo, y ahí comienza lo difícil. Ahí comienza, hermanos, esta parte donde le digo yo que se contamina los propósitos, los buenos propósitos, ¿verdad? Siempre alrededor de una persona noble que sigue una buena causa, le siguen alrededor ciertas personas corrompidas. Y en este caso, Jonatán, a mí en lo personal, no tuvo que haber permitido el que lo consagraran como tal. Ahí vamos viendo ya que el poder muchas veces contamina los buenos principios. Para entonces había ocurrido ya una división entre judíos. También había esta parte. Con la conquista de Judas del templo y la independencia, para ellos, hermanos, creían que con la consagración del templo ya no era necesario seguir luchando. Ahora, pero estaban los seguidores de los macabeos que creían que había de seguir luchando para recobrar la independencia absoluta. Ahora, luego después Jonatán le sucede o le entrega, cuando muere, le entrega el liderazgo. Imagínense, aún el sumo sacerdocio a su hermano Simón.
Simón, hermanos, ahora este líder ya no solamente es sumo sacerdote, sino que también permite que él sea rey de los judíos, estableciendo él una dinastía de los asmoneos, cosa que si vemos, hermanos, a través de la historia, el pueblo judío para tener un rey tenía que ser de la línea ¿qué? De la línea davídica. Entonces, en este momento en la historia, ya vemos que Jonatán permitió que lo ordenaran como sumo sacerdote. Ahora, el sucesor Simón no se quedó solamente con el sumo sacerdocio, sino que también permitió que lo pusieran como rey. Y aquí viene de sus hijos, de los hijos de Simón, empieza la línea de estos asmoneos. Mire, por ejemplo, ahora pasa esto, hermanos. A Simón y a dos de sus hijos los asesina un yerno llamado Ptolomeo. Era un administrador del distrito de Jericó, quien tenía ambiciones de ocupar el trono. Sin embargo, otro hijo de Simón, Juan Hircano I, en el 134 al 104 ocupó el sacerdocio y el trono eventualmente, extendiendo su reino hasta cubrir Galilea e Idumea. Para los asmoneos tenían un problema, eran reyes pero no eran de línea de David, y eran sumos sacerdotes pero no eran del linaje de Aarón. ¿Ve? Se corrompieron los dos cargos que no tenían que en ningún momento asumirlos. Ahora, como resultado, en este caso ya existían, para este periodo de los macabeos, surgen los famosos fariseos, que se derivan de un grupo llamado los Hasidim. Y estos estaban opuestos a los asmoneos, y los asmoneos eran aprobados o secundados por los saduceos. Ellos estaban de acuerdo que la línea de los hijos de Simón continuaran los reyes. Los fariseos no estaban ni de acuerdo del sumo sacerdocio ni que fueran rey. Pero en los tiempos de Jesús también se corrompieron. Ahora, entonces, luego, hermanos, cuando murió Juan Hircano, lo hereda Aristóbulo. Yo sé que todo esto, hermano, es historia, pero es interesante. O sea, sé que no lo vamos a memorizar todo, pero usted va a conocer esta historia importante para llegar cuando Jesús es apresado por ese sumo sacerdote, ¿verdad? Que no era de la línea arónica. Pero bueno, entonces mire, cuando murió Juan Hircano, su hijo Aristóbulo tomó el poder allá por el año de 104, el 103, y puso este hombre, imagínese, el poder enloquece. Aristóbulo, hermano, puso en prisión a todos sus hermanos. Y cuando muere, viene su esposa, Salomé Alejandra, deja en libertad a sus hermanos y a los cuñados sería, y se casa con uno de ellos llamado Alejandro Janeo. Con ellos empiezan una relación, y quien fue Alejandro Janeo, sumo sacerdote y rey. Ahora, cuando Alejandro Janeo buscó el apoyo de los saduceos y persiguió a los fariseos, pero en su lecho de muerte le dijo a su esposa que tomase la posición, que fuera prácticamente la reina, y que adoptara la posición de los fariseos. O sea, empiezan a mezclar todo. Y entonces viene ella, Salomé Alejandra, en el 706. Imaginen que en la historia, en el tiempo de los macabeos, hubo una reina, una reina en la historia de los judíos, llamado Salomé Alejandra, en el año 76 al 69. Ahora viene ella como reina, pero no podía ser sumo sacerdotisa. Entonces viene ella y a su hijo, a Juan Hircano II, lo nombra como sumo sacerdote. Ahora viene y su madre muere. ¿Y qué hace Juan Hircano? Bueno, entonces yo soy sumo sacerdote, pero yo quiero ser rey. Entonces ostenta él los dos cargos. Y Juan Hircano, hermanos, su hermano obtiene el título de sumo sacerdote, pero su hermano Aristóbulo II, apoyado por los saduceos, lo expulsan, y entonces Juan Hircano busca apoyo por el gobernador de Idumea, Antípater. Es interesante que Antípater es el padre de Herodes el Grande.
el que llega a ser rey y después cuando él muere divide las provincias en 3 de sus hijos. Entonces, imagínense, en el que fue a buscar apoyo en Antípater, entonces viene Antípater y pide ayuda al Senado. Todo ese tiempo, hermanos, recuerde, Israel era independiente, pero como empezaron los conflictos internos, ¿y qué dijo Jesús? Un reino dividido no prevalece. Entonces, como ya no eran intereses de nación, ya no eran intereses de Dios, sino que ya se volvieron intereses personales, ¿qué sucedió? Se empezó a debilitar Israel, empezó a tener conflictos internos. Y eso, hermanos, ¿qué causa? Ok, lo vamos a ver entonces. Entonces, mire, entonces vemos que toma Antípater, pide ayuda a Roma, y en el año 63, un famoso general llamado Pompeyo tomó posesión de Jerusalén. Y como el imperio romano gobierna, imagínense, ya en ese entonces, ya Roma ha vencido al imperio griego, y entonces ahora, ¿qué es lo que sucede con Israel? ¿Qué sucede con el país llamado Palestina a través de la historia? Entonces, a Juan Hircano, el que era rey y sumo sacerdote, le dice: tú ya no vas a ser rey, tú lo único que vas a hacer es sacerdote. Entonces, esto lo vamos a convertir en una provincia. Entonces, así, hermanos, llegan todos estos pleitos y entre los fariseos y saduceos en una pugna, y no solamente sobre cuestiones religiosas, sino que también políticas. Ahora, a través de la historia de este Antíoco Epífanes, el Seleuco, hermanos, hay una gran dispersión, no solamente quema de la Torá, no solamente no hay judíos que no son circuncidados, judíos que practican la cultura griega. Prácticamente dicen ahí que 9 de cada 10 judíos viven fuera de Palestina, imagínense. Es conocido este tiempo como la diáspora. Entonces, en la diáspora, en todos aquellos judíos que emigran a otros países, les nacen hijos ahí y hablan la lengua hebrea, pero su lengua primordial es la griega. Entonces, cuando ellos son repatriados o son de nuevo llevados o vuelven otra vez a Jerusalén en otros tiempos, prácticamente ellos compartían cierta cultura. Oiga la palabra que voy a usar: cultura griega. Y entonces el judío practicante de la Torá no veía con buenos ojos a estas personas. Entonces, esto lo veo yo muchas veces, hermano, que no solamente la religión divide, sino que también la cultura. Nosotros muchas veces tendemos a emitir juicios y condenaciones de cosas que para nosotros son pecado, pero son cuestiones culturales. Entonces, ni la cultura ni la religión, hermano, santifica a una persona. Hemos aprendido que quien santifica a alguien es Jesucristo a través de ese hermoso sacrificio, cuando hace efectiva esa hermosa sangre. Entonces, vea cómo en esta breve historia que le he contado, hermanos, cómo algo que de repente se le pierde el sentido, nos volvemos irresponsables, le perdemos el objetivo de la razón de ser de una causa, y donde le doy lugar al poder. Y por eso, en ese periodo del oscurantismo, donde no hay profeta, donde no hay palabra de Dios y aparece Jesucristo, hermanos, la fe judía estaba totalmente corrompida. O sea, había una práctica exterior, pero realmente no había una práctica interior. Por eso Jesús les profetiza lo que dijo Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón no está lejos de mí. A tal grado, imagínense que Jesús es llevado donde el suegro de Caifás, el sumo sacerdote, y que en la historia, estaba leyendo otro libro ahí, que Caifás, después de Anás, después de Caifás, siguen otros 5 hijos de él como sumos sacerdotes en la historia. O sea, hermanos, que realmente los asmoneos siguieron prevaleciendo en el sacerdocio de los judíos,
y realmente corrompieron porque no era un lugar que les pertenecía a ellos. Entonces, mire, no hay cosa más bonita, hermanos, como cuando Jesús dijo, mira, cuando alguien importante te invite a una comida, recuerda, por favor, siéntate de último para que te llamen. Y en este caso, hermano, hay cosas que deben de hacerse por llamamiento. Tú tienes que pedir la confirmación de Dios para que no vayas a hacer tu parte de proyectos de caprichos, para que no vayas a hacer proyectos de tu corazón y no realmente de los proyectos de Dios. Eso es tan importante, hermanos, depender bajo la voluntad de Dios. Y esto yo se lo doy los consejos a mis buenos amigos que me rodean. Hermanos, siempre hay que estar en el centro de la voluntad de Dios. Siempre hay que anhelar obedecer a Dios y estar donde Dios quiere que estés. No seguir tus corazonadas, porque lo de Dios, hermano, lleva un orden y tiene un tiempo. Y si esas dos cosas tú no las cumples, te vas a ver luchando contra Dios y los planes que tal vez tiene para tu vida. Así que vamos a ver entonces, con los pocos versículos que hemos leído, cuando Jesús es apresado y es llevado a una casa, quiero hablar de ese sumo sacerdocio corrompido, donde realmente esta gente lo único que le interesaba eran las riquezas y el poder, pero no, hermanos, ejercer con amor y fidelidad la fe a los judíos, no administrar las cosas que Dios daba para el pueblo, sino prácticamente habían utilizado la fe, la convirtieron en religión para manipular, para sacarle provecho, para hacer atrocidades. Y vamos a ver esos puntos en esta hermosa noche, cuando el hombre corrompe la fe. Para mí, hermanos, vamos a ver 5 principios o 5, ¿cómo se llama? 5 evidencias donde la fe está corrompida. 5 evidencias donde realmente el hombre, el que ejerce, está corrompiendo la fe. En primer lugar, hermanos, dice ahí, y llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. ¿Por qué no lo llevaron donde Caifás? Ahí se puede ver quién mandaba. No mandaba el sumo sacerdote, lo mandaba su suegro. O sea, prácticamente Caifás era un títere. Entonces ahí obtenemos el primer principio. Hermanos, cuando el hombre corrompe la fe, éste buscará tener poder en lugar de autoridad divina. Fíjate, no es lo mismo tener autoridad de Dios, ganarte la autoridad de las personas que te rodeen, a buscar poder. Fíjate que estos sumos sacerdotes dependían del imperio romano. Se debían al imperio romano. Ellos eran unos títeres del imperio. Hermanos, en estos tiempos a mí me gusta el principio de la separación entre iglesia y Estado. Y me da tristeza muchas veces que hay pastores que se venden a los políticos. Nosotros estamos para elogiar lo bueno y condenar lo malo, incluso como ciudadanos, si pertenecemos a un partido político, porque tenemos deberes y tenemos derechos. Yo tengo un deber, nunca predicar de política desde un púlpito. Se me enseñó ética, se me enseñaron principios, pero sí también tengo un derecho a emitir un sufragio como toda persona, como todo ciudadano. Pero no puedo yo, hermanos, dijo Jesús, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y muchas veces nosotros estamos viendo que al partido que tú simpatizas está haciendo cosas, está haciendo tonterías, esos líderes vendidos, y tú lo sigues disfrazando en lugar de hacer ver que lo que es malo es malo. Entonces, para mí, hermanos, la fe se corrompe cuando un líder, cuando un pastor, cuando alguien que tiene a su cargo varias iglesias, cuando supervisa varias iglesias, hermanos, esta persona le va a interesar más el poder que tener autoridad divina. Hermanos, cuando una persona realmente no ha contaminado su fe, ni ha contaminado su cargo, la autoridad se la va a dar Dios.
Yo no busco, hermano, que usted me obedezca porque yo le mando. Usted va a sentir que el Espíritu Santo le va a redarguir si usted se debe a la autoridad de mi pastorado. Pero realmente el que corrompe la fe no, va a buscar poder, manipular. Hermanos, una persona que no manipula la fe le es fiel a Dios y se debe a Dios antes que los hombres. Eso es muy importante. Por eso hay iglesias donde al pastor lo compran para que él no diga nada de esa cosa que está haciendo mal, el que más diezma. Y así hay gente en muchas iglesias donde se le permiten muchas cosas. El pastor, al que poco aporta o al que no pierde nada con irse, a él sí lo aprieta, a él sí lo señala, a él sí lo condena. Pero no vaya a ser el que diezma más, porque esa persona es intocable. Le tolera cualquier cosa, desde pecado hasta un montón de informalidades. Es más, hasta esas personas le dan un cargo muy especial porque de alguna manera fíjese qué triste, les sostiene su ministerio cuando nosotros los pastores, a los líderes, se supone que la fe la sostiene Dios. Entonces nosotros debemos de aprender a tener autoridad y carácter en la vida ministerial para poder exhortar y reprender a cualquiera, para hacer justicia correcta, porque ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, ¿qué le pasaba a este al sumo sacerdocio en los tiempos de Jesús? No se debían al pueblo judío, se debían al imperio romano. Era el imperio romano los que los ponía. Y si estaban haciendo mal algo, ellos los quitaban. Entonces ellos buscaban nada más su beneficio personal, su ambición personal. No les importaba cometer ciertas injusticias en su pueblo porque se debían al imperio romano. Entonces, el primer principio, cuando el hombre corrompe su fe, es que éste buscará tener poder en lugar de autoridad divina. ¿Cuánta gente se encuentra haciendo cosas que realmente Dios no está ahí? Hay que tener mucho cuidado. Y usted, oveja, no sea parte de caprichos de líderes. Usted sea parte de los objetivos divinos de Dios. Controle sus emociones, controle inconformidades, controle enojos. Le digo inconformidades porque muchos pasamos por ahí. En el cristianismo habrán cosas, como a mí me han pasado, que tú ves y no te parecen, que tú ves y no las compartes. Pero eso que no te mueva ni de tu fe, ni de tomar decisiones equivocadas. Tenemos que aprender siempre, cuando veas una injusticia o cuando veas algo que no te parece, lo primero tienes que orar a Dios. Y si realmente tú crees que te asiste el derecho lo que estás diciendo, no, hombre, pues entonces busca un momento, un lugar, cuando hablar con tu líder, cuando hablar con tu pastor y expresar lo que no te parece. Eso es muy importante. Y si tu líder o tu pastor no busca poder, sino que autoridad divina, vas a saber discernir lo que tú le estás diciendo. Pero es muy importante, hermanos, porque los buenos siervos se deben a Dios. Los buenos siervos se deben, decimos en estos tiempos, que hay lobos que piensan solo en su vientre. Hermanos, los líderes debemos de pensar pro reino, no pro intereses personales. Cualquier cosa debe de estar primero el ministerio antes que mis intereses personales. Por eso muchos pastores no son capaces de dejar algo que Dios les está pidiendo porque quieren seguir enredados en los negocios del mundo. Yo no estoy hablando de los empresarios, de las personas que tengan una profesión. No, me refiero quizás a aquellas cosas que saben que Dios les está pidiendo que dejen, que les drena su espiritualidad, que les drena su compromiso con el Señor. Hermanos, una preparación de un sermón no debe hacerse ni de arrebatado, debe hacerse con responsabilidad. Y ejercer un liderazgo, ejercer un pastorado, requiere, hermanos, que el ministro sea aprobado y que goce de la autoridad divina
más que del poder personal. En segundo lugar, hermanos, ¿qué podemos aprender con estos líderes religiosos en los tiempos de Jesús? Bueno, ya aprendimos el principio, que vemos que la fe estaba contaminada. Y en segundo lugar, hermanos, vemos que cuando la fe se contamina, no hay transparencia. No hay transparencia. Fíjate que Jesús les reclama cuando lo fueron a apresar en la noche. Les dijo: ¿cómo no estuve yo en el templo enseñando? ¿Y por qué no llegaron ahí y me apresaron? ¿Por qué no llegaron en ese momento? Jesús les hace ver que su fe estaba corrompida porque no eran transparentes, no eran honestos. Entonces ahí, hermanos, cuando no hay transparencia, las maldades se hacen en secreto y se pretende hacer bondades en público. Quieren mostrar que hacen cosas buenas. En estos tiempos sería, ¿verdad?, en las redes sociales. Ayudamos, hicimos, pero han hecho maldades. Lo que están haciendo es cubrir su negro, porque han hecho injusticias. No son transparentes. Hermano, no hay mejor que los líderes, las personas que nos rodean, nos conozcan tal y cual somos. Pero hay gente que le gusta mostrar una imagen de mansedumbre, una imagen de apariencia santa. Y yo digo siempre, los que mejor dan fe de uno es la familia. No los demás, es la familia, hermanos. En la familia comienza la fe, no comienza afuera. Por eso es tan importante. Mira, si tú no estás siendo transparente, nosotros le llamamos apuñalar por la espalda. Eso no es de Dios. A mí me gusta cuando las personas, yo aprendí este principio hace muchos años. Si tu causa no trae nombre y apellido, no la trates. Cuando yo me he dado cuenta, voy a poner el ejemplo de los jóvenes, que les he descubierto algo que tal vez sus padres no saben, yo inmediatamente le hablo a su padre y le digo: háblele a fulano, y lo hablo enfrente de él. Porque mi intención no es hacer daño, mi intención es quizás evitar un problema, una tragedia. Y yo sé que al principio el que es descubierto, el que es señalado, me va a ver como su peor enemigo, pero no me importa. Pero al final yo persigo un bien. Entonces, pero hay gente que hay cosas que hace maliciosas, o te lo voy a poner de otra manera. Los que están resentidos, los que están inconformes, y nomás ven un error de un pastor, y en lugar de hacérselo ver primero a él, se lo señalan a la autoridad que está el pastor. Y entonces yo pienso, ¿por qué no agotamos las instancias? Mira, en una iglesia hay una directiva, hay un equipo de liderazgo, hay un cuerpo de diaconado. O sea, no creo que no haya la manera de tratar o abordar un problema si en algún momento el pastor está equivocado. Pero cuando las cosas se manejan a escondidas, hermanos, para mí ahí la fe se ha contaminado, se ha corrompido, porque una fe corrompida tiene por característica el que las personas no son transparentes. Y esto es muy bueno, hermanos, quizás para nosotros es una responsabilidad. Yo sé que no nos vamos a andar justificando con medio mundo, porque tampoco se trata de que usted le va a andar contando su vida, sus errores a todo el mundo. Pero hermano, yo no sé qué opinión tienen sus ovejas de usted, pero créame lo que es importante: la transparencia. En algún momento, hermanos, quizás lo voy a hablar como pastor, en algún momento quizás no he sido muy transparente en mi historia de mis 20 y algo de años, ni con mi organización, ni con mis 2 iglesias. Y Dios me ha dado la capacidad de tener valentía, de reunir a mi cuerpo de diáconos, a pedirles perdón y quizás sí hasta decirles, o a mi iglesia central, a decirle: aquí están las llaves de la iglesia, yo les sirvo al Señor, no les sirvo a los hombres, y hagan con mi vida lo que ustedes disponen. Porque, hermanos, una fe correcta, las cosas se hacen transparentes.
aún aquellas cosas, tus errores, vas a tener que tener la valentía para aceptar y para pedir perdón si es necesario. No te preocupes si las personas las aceptan o no. Lo importante es que tú salir de ese compromiso si le has fallado. Y esto lo podemos también, hermanos, de alguna manera aplicar a nuestra vida de fe. En nuestro cristianismo, ¿tú estás siendo transparente en tu vida? ¿Estás siendo transparente con tu pareja? ¿Estás siendo transparente con tus hijos? Eso es muy importante, hermano, porque nos debemos, los pastores nos debemos a nuestra familia, nos debemos a nuestra iglesia. Usted se debe a su familia, usted se debe a su trabajo. ¿Usted está siendo transparente con su jefe o usted está compitiendo con dos compañías? Eso no es correcto. Por eso, incluso, fíjese, aquí, hermanos, a mí me gusta siempre aclarar y decir, para mí cuando alguien quiere servir en mi iglesia, yo soy bien nacionalista y le digo, si tú te congregas en otra iglesia, ¿cómo vas a estar sirviendo en esta? O tenés los dos pies acá, pero no puedes estar en dos iglesias. Entonces no permitas privilegio, porque yo no te voy a permitir que seas parte de un desorden. Mi idea es corregirte, orientarte, formarte, que seas alguien mejor, ordenado. Entonces, hermanos, vamos viendo dos principios. El primero, cuando la fe se corrompe, en primer lugar, la persona va a buscar tener poder en lugar de autoridad divina. En segundo lugar, hermanos, para mí, llevaron a Jesús de noche. No lo hicieron de día. No lo hicieron cuando estaban reunidos el pueblo. O sea, porque se iban a oponer, porque estaban entregando injusto. Manipularon la información. Manipularon la información esta gente. Entonces, en segundo lugar, hermanos, una persona que corrompe la fe no es transparente. En tercer lugar, hermanos, mire, no tienen sentido de justicia. No tienen sentido de justicia. Supóngase, todos decían, Jesús es inocente, pero lo miraban culpable. Dice que Caifás dio consejo a los judíos de que convenía que un hombre muriese por el pueblo. O sea, no le importó si Jesús era culpable o no. Lo utilizó de chivo expiatorio. O sea, hermanos, una persona ve el que corrompe la fe, vela más por los intereses del poder que hacer justicia y la voluntad de Dios. ¿Por qué estos fariseos, por qué este Sanedrín, por qué este sumo sacerdocio no le dieron cabida? ¿Por qué no creyeron en las obras que Jesús hacía? Porque se les acababa el negocio, porque se les acababa sus intereses, habían corrompido la fe y no les importó, hermanos, permitir que crucificaran a un justo. Entonces, esa tercera característica tiene el que corrompe la fe, no tiene sentido de justicia. Sabes que ellos se apropian o manipulan la ingenuidad y la ignorancia de la gente. Hermanos, muchos miembros en las iglesias confían en sus pastores, confían en el dinero que dan, confían, hermanos, confían las reuniones. Muchas veces hay personas que dicen, mira, ¿qué se da en las iglesias? Voy a hablar de la iglesia evangélica. ¿Qué problemas se dan? Por ejemplo, que pastores se meten con mujeres ya casadas, se meten con jovencitas, y luego viene aquel lamento y dice, y nosotros confiamos en el pastor. Porque esta persona corrompió su liderazgo, corrompió su pastorado, corrompió su diaconado, corrompió su ministerio. O sea, hermanos, porque se apropian o se valen de la ingenuidad y de la ignorancia de la gente. Y en ocasiones manipulan también a la gente. Yo esto siempre le voy a pedir en la iglesia que yo pastoree. Por favor, que nunca le manipulen sus decisiones. Eso es muy importante. Cualquier decisión, hermano, que usted tome, como por ejemplo salirse de la iglesia, como por ejemplo salirse de su ministerio, como por ejemplo
incluso malinformar a un pastor. Yo espero que esa parte usted la canalice muy bien, porque hay personas que mientras todo va en paz, analice esas personas. Yo he conocido personas que mientras llevamos la fiesta en paz, no hay queja, no hay lamento, no hay nada. Hay una diferencia, empiezan a hacer grupitos, empiezan a invitar a otras iglesias. Yo digo, ¿por qué no lo hicieron cuando había armonía? Y hay gente que se deja manipular por ese tipo de personas. Así que la tercera característica, hermano, de la persona que corrompe la fe es que no tienen sentido de justicia. En cuarto lugar, hermanos, son egoístas. Son egoístas. Hermano, una persona que corrompe la fe se vuelve egoísta. Imagínense que desde Simón, el último hijo de los macabeos, que hicieron una dinastía en el reinado y el real sacerdocio. O sea, ellos, ¿estaba ahí la voluntad de Dios? No sé, le puedo decir que no. Hermanos, así que son egoístas, porque un hombre que corrompe la fe no multiplica. No multiplica. Mientras menos sean, mucho que mejor. Hermanos, su ayuda no lleva intereses de amor. ¿Sabe que una persona egoísta es inseguro? Yo a cuántos les digo siempre que nosotros debemos de multiplicar en los ministerios, multiplicar más líderes, multiplicar a personas de media, multiplicar a personas de alabanza, multiplicar personas de seguridad, multiplicar personas en escuela bíblica, multiplicar más pastores. Yo estoy agradecido, hermanos, de todas las personas que quieren apoyar en la predicación. Claro, yo les pido que paguen un precio, porque hay gente que solo le gusta venir a 45 minutos de fama. No le gusta pagar el precio de venir más temprano, no le gusta evangelizar, no le gusta servir, no le gusta congregarse, hoy no le gusta conectarse. Solo le gusta cuando hay necesidad me llaman. O sea, ahí es donde yo difiero. Pero ese no es egoísmo. El egoísmo es diferente. El egoísmo, hermanos, no querer multiplicar. Son inseguros. ¿Sabe qué? Convierten en jungla la fe. Sálvese quien pueda. Porque yo voy a pasar encima de cualquiera para llegar a aquel puesto. Así, hermano, no es la fe. Así, eso no es cristianismo. Y por último, mis amados, cuando se corrompe en la fe, los líderes son duros de corazón. Qué dureza más grande de corazón de este sumo sacerdote y de ese suegro. Duros de corazón para con Dios. ¿Qué demanda va a tener esta gente? Porque, hermanos, esta gente, con todo el corazón se lo digo y toda convicción, esta gente no es salva. Esta gente va a arder en el infierno. Duros para con Dios. Imagínense lo que le hicieron a su hijo. Imagínense lo que se prestaron para hacerle a su hijo. Por eso en aquellas historias de Jesús dijo, y les mandó a su hijo a las personas que les arrendó su tierra y se lo mataron. Díganme ustedes cuando venga y los va a conquistar, ¿qué les va a hacer? En el lago de fuego esa gente. Hermano, es que a Dios no se le escapa nada. Hermanos, son duros para con los feligreses. ¿Cuánta gente se llevan de encuentro, hermanos, por tener dureza de corazón? No hay peor cosa en la vida del evangelio, lo digo por mí, ser de tropiezo para una oveja. Hermano, Dios te lo cobra de que te lo cobra, pero te lo cobra duro, servir de tropiezo. Yo lo vi y lo he vivido. Y eso lo lloras todos los días de tu vida. El revolverles el agua a las personas que vienen cansados de ese atajo de religiones mentirosas, de estafadores, y que supuestamente vienen buscando en el cristianismo la fe correcta y se encuentra con un montón de gente metida
lobos en una cueva de ladrones, que lo único que les interesa es su dinero menos su vida espiritual, que lo único que interesa es estafarlos y tantas cosas, hermano, porque no les interesan los feligreses, no les interesa los creyentes. Si hay algo, hermanos, que nosotros debemos de hacer siempre es las matemáticas de Dios, sumar y multiplicar bien. Y para ello es necesario no corromper la fe. En nuestros tiempos, ¿cómo estamos? Gente dura de corazón. Estaba desayunando yo con un pastor y me dijo, yo me tuve que distanciar de la amistad de este otro consiervo. Dice que iban a desayunar y le sacaba el teléfono y le decía, ¿no querés ir a vacilar? Aquí tengo tantas hermanitas servidoras que están prestas. Y me dice, no, pastor, llegar hasta ahí ya no. Ese pseudo pastor está preso. No fueron las autoridades terrenales, fue Dios el que lo metió ahí. Porque con la obra de Dios no se juega, con el dinero de Dios no se juega, con los ministerios del Señor no se juegan. Y óiganlo todos aquellos que ejercemos un ministerio. O Dios te premia o te lo va a demandar. O Dios te premia o te demanda lo que estás haciendo en su obra. Pero no corrompamos la fe. Hermanos, la gente está cansado. Estamos cansados de tanto charlatán, de tanto lobo metido en los rediles de las ovejas del Señor. Ojalá usted y yo tengamos esa capacidad de poder ver, y para nosotros siempre, nuestro pastor de pastores va a ser Jesucristo. Y por favor, usted no sea parte, no vaya a llegar a esa corrupción, como estos hombres, que todo principio comienza bien, pero a medida que va avanzando terminan mal. Usted no viene al Evangelio para terminar mal. Yo estoy convencido que si usted ha buscado del Señor, no es para desordenar más su vida, es para ser más acertado en sus decisiones, es para alcanzar misericordia de Dios. ¿Cuántas veces se ha equivocado? ¿O usted es parte de esa experiencia, que usted se dejó contaminar en su fe? El pecado ciega, hermano. El poder enloquece. Muchos no están preparados para la fama del mundo. La fama del mundo es bien peligrosa. Bueno, es más, hasta yo digo, pues, si a usted le gusta la fama, busque el mundo mejor. Pero no puede buscar en Jesús la fama, porque en Jesús la gloria es para Él. Así que, hermanos, espero que a través de toda esta historia que hemos hablado, hayamos aprendido mucho en estos periodos donde Israel ha sido conquistado por varios imperios y donde al final, tristemente, la fe se corrompió. Pídele al Señor que su fe usted nunca no se corrompa, que siempre usted se mantenga en un corazón correcto, en una sintonía correcta con Dios, y siempre que sea la palabra de Dios que prevalezca en sus decisiones. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor dijo a su iglesia. Venimos en palabra de oración. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta hermosa noche, porque hemos aprendido a identificar con los versículos que leímos cuando una persona corrompe la fe. Señor, tu palabra dice que el primero será el último, el que quiera ser grande que se ponga a servir. En una fe corrompida vemos gente que solo le gusta mandar. En una fe corrompida no hay transparencia, no hay honestidad. En una fe corrompida no hay sentido de justicia. En una fe corrompida solo son egoísmos. En una fe corrompida hay dureza de corazón. Y todo esto lo vimos en Jesús. Y en nuestros tiempos, si Jesús entrara a las iglesias de Él, ¿qué votara? ¿Qué condenara? ¿Qué señalara de nosotros los pastores?
nos dijera sepulcros blanqueados, nos señalara de adúlteros, nos señalara de pornográficos, nos señalara de ladrones, nos señalara de hipócritas, de fornicarios, de inmorales, nos exhibiera todos los textos inapropiados que andamos en nuestros celulares, nos condenara el carro que andamos, no porque no nos lo merezcamos, sino que lo hemos hecho de manera incorrecta. La prosperidad no la hemos ganado como añadidura, sino que la hemos ganado de manera deshonesta. A los diáconos, ¿qué les señalara? Su mal trabajo. A los que cantan alabanzas, ¿qué les señalara? ¿Qué les condenara? A los hermanos que sirven, ¿qué te condenara Dios? Yo creo que el Espíritu Santo aún sigue activo en la vida de fe en nuestros tiempos. Ojalá que con este sermón nunca es condenatorio, es para poner barba en remojo, es para pedir perdón, es para tener acciones de arrepentimiento y poder buscar en Dios misericordia y una nueva oportunidad. Si tú eres pastor y estás escuchando este mensaje, si tú eres servidor y estás escuchando este mensaje, si tú eres líder y estás escuchando este mensaje, no corrompas lo que Dios te ha dado. No lo corrompas. Hónralo. Honra este hermoso tesoro que es la gracia del Señor. Hónralo. Vamos a terminar de orar. Si hay alguien que quiera recibir a Cristo como su Salvador personal, le invito a que reciba a Jesús, a que no lo busque en una religión. Le invito a que ponga la mirada en Él, no en nosotros los hombres. Repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz, por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Creo, Jesús, que tú eres la resurrección y la vida, que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. Creo firmemente que cuando yo muera voy a ir al cielo, porque hoy te recibí en mi corazón, y el Espíritu Santo dará testimonio. El Espíritu Santo dará crecimiento a mi vida de fe. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén.